La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Valeria Moy, directora de México. ¿Cómo vamos? Valeria, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámenes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias y con el gusto de saludarte. Y bueno, pues preguntarte tu opinión sobre esta deuda de gobiernos estatales por 49,000 millones de pesos a proveedores que dábamos a conocer el día de ayer y que, bueno, queda la interrogante, estos 49,000 millones de pesos, si realmente se justifican, a qué tipo de proveedores, qué tipo de contratos, cuáles fueron por licitación, cuáles se hicieron por asignación directa, en fin, ¿cuál es tu opinión como directora de México? ¿Cómo vamos? Mira, creo que tú pones el dedo en la llaga. Yo creo que hay muchas cosas que decir en esto. En primer lugar, es una buena noticia que tengamos el dato. Pensamos que hace un par de meses no lo teníamos, entonces ni siquiera podíamos saber cómo estaba la deuda de los estados en este sentido, en deuda a proveedores, deuda a contratistas, cómo estaba en función de sus ingresos. No sabía, o sea, todos sabíamos que había deuda con proveedores y contratistas, pero era muy difícil, dada la ausencia de información y la muy poca transparencia, que supiéramos qué porcentaje de sus ingresos representaba. Esto es un avance, es un gran avance, no quiero minimizarlo, porque, por ejemplo, nosotros en México, ¿cómo vamos? Cuando publicamos la deuda de los estados, lo hacemos con respecto a su PIB, al PIB estatal, y sabíamos de siempre que no estábamos contando toda la deuda, porque ahí solo estábamos contando la deuda que reportan, que tienen los estados obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda, que es la que colocan en los mercados, la que colocan o en la bolsa o a través de intermediarios financieros. Pero sabíamos que estamos dejando de lado toda la deuda con proveedores, toda la deuda con contratistas, toda la deuda menor a plazos de un año. Entonces, sabíamos que nuestro indicador estaba cojo de alguna forma, ¿no? Y siempre que nos preguntaban, oye, ¿pero cuánto más es la deuda? La respuesta es, pues no lo sabemos, porque no hay información para poder tener un dato claro. Entonces, en ese sentido, este es un primer avance, ¿sabes? Es como, bueno, ok, ya sabemos más o menos cuánto hay. En segundo lugar viene, evidentemente, lo que tú mencionas. Vamos a necesitar saber, uno, quiénes son los proveedores, ¿no? Porque se podría apostar tristemente que ahí hay muchos conflictos de interés aunados. Y también tenemos que evaluar, y esa es la parte más complicada y más interesante de la deuda, tenemos que evaluar para qué se están endeudando los estados, ¿no? Porque con proveedores es normal endeudarse, pero el chiste es para qué te estás endeudando, para qué se endeudan los estados, y siempre tiene que haber, bueno, los estados y cualquiera en realidad, ¿no? Tiene que haber un proyecto que le dé mayor rendimiento al estado, al país o a la persona, que es lo que le cuesta la deuda. Y esa es la parte que todavía nos falta. Ahora, uno se pregunta como ciudadano, y sobre todo las amas de casa, que son las que manejan el presupuesto, bueno, pues ellas tienen que ajustarse a un presupuesto y no andan pidiendo en los bancos para que les financien terminar la quincena. En este sentido, ¿se justifica realmente ese tipo de deuda? Sobre todo si tomamos en consideración que hay dos estados, uno, Puebla, que tiene cero deuda con proveedores, y dos, Tlaxcala, que tiene cero deuda con los bancos. Ellos ponen el ejemplo, pero desgraciadamente son la excepción de la regla, Valeria. Pues sí, mira, a ver, aquí hay un tema importante. Yo creo que endeudarse con proveedores, más que compararlo con un ama de casa, aunque lo puedes hacer también con un ama de casa, lo puedes hacer con una empresa, ¿no? Es muy común que se financie uno con proveedores y puedes ir pateando el pago un mes o 2 meses hacia adelante. Es la típica forma de financiamiento de las empresas, por ejemplo, de supermercados, ¿no? Se van financiando así. No me parece extraño que se financien así, dado que los gobiernos, tanto a nivel federal y estatal, usan bienes y servicios, ¿no? También compran bienes y servicios tales como los que quizás un ama de casa compraría en un supermercado, ¿eh? O sea, también para sus actividades rutinarias hay compras de papel, compras de lápices, compras de productos alimenticios. O sea, no me parece escandaloso que suceda mientras sea una práctica dentro de ciertos parámetros, donde el monto sea aceptable, donde todo esté bajo control. Ese no es el caso. Ahora, respecto al monto, lo que mencionas de Tlaxcala, Tlaxcala tiene un mandato constitucional propio de su estado que le impide endeudarse que le impide endeudarse vía financiera. A mí me parece una buena decisión, pero también si Tlaxcala en algún momento quisiera hacer un proyecto productivo interesante para el cual necesitara más recursos, tampoco iba a tener la forma de hacerlo. Entonces,
Con lo que tenemos que tener cuidado es con juzgar la deuda per se. La deuda no es ni buena ni mala de antemano. La deuda te puede servir para financiar un proyecto de inversión que necesita tu Estado, y en este caso te puede ser muy útil, siempre que ese proyecto tenga un valor presente positivo, es decir, que te dé un rendimiento mayor de lo que te cuesta, ¿no? Un rendimiento social mayor de lo que te cuesta. Creo que eso es bien importante no olvidar. El tema aquí es que no tenemos transparencia. En realidad ese es el tema. Es todo lo que le falta a los estados y al país en términos de transparencia. Incluso Hacienda, ahora que está publicando esta información, dice que no se hace responsable de la veracidad de las cifras, porque es únicamente la información que le presentan las entidades federativas y Hacienda no la puede comprobar. Y eso es lamentable, ¿no? No es lamentable que Hacienda no la pueda comprobar, es lamentable que los dos no asuman una mayor responsabilidad en términos de transparencia y de rendición de cuentas. Ajá. Valeria, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Hola, Marcela, buenos días. La posibilidad de hacer obras ciertamente tiene que ver con créditos, pero créditos que tengan, que se pidan después de un análisis sobre las finanzas de un estado, y si un estado trae una deuda, vamos a poner el caso de Coahuila, la famosa megadeuda de 37,000 millones de pesos, y luego vemos que están pidiendo créditos que de acuerdo a la legislatura de Coahuila es válido sin pasar por el Congreso. El gobernador pide para pagar los proveedores 300 millones de pesos, más o menos, y entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer de aquí en adelante para hacer obra si no hay este margen financiero que le permita a un Estado endeudarse para poder crecer? Eso es el punto, ¿no? La verdad es que yo, como te decía hace un momentito, yo no creo que la deuda per se sea buena ni mala, pero cuando no sabes para qué se está endeudando, no sabes el valor no sabes el rendimiento o el proyecto para el que se va a usar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Puebla, donde se pidieron créditos para cosas que no son productivas, que a lo mejor se ven muy lindas, ¿no? Como una bonita rueda de la fortuna, pero ¿y luego dónde está la productividad de eso? Ese es el tema, y Coahuila tiene un tema ahí fundamental, ¿no? O sea, tienen una cantidad de deuda muy importante, es el sexto estado con mayor saldo de deuda en términos de monto, después de la Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Veracruz y Nuevo León. Es un monto muy importante, en relación a su PIB también, y no está claro para qué se están endeudando, porque algo que tenemos que tener siempre presente es que se están comprometiendo los recursos del Estado para pagar esa deuda, ¿no? Esa deuda, pues evidentemente se tiene que pagar, ¿y de dónde se paga? De los recursos que todos ponemos, ¿no? Todos, ustedes en Coahuila y nosotros en el resto del país, porque son participaciones y aportaciones federales. Uh-huh. Habría que revisar los pasivos a corto plazo de cada uno de los estados, ¿no? Y habría que revisar con más minuciosidad todas las finanzas de los estados, pero como tú lo dijiste hace un momento, realmente estamos en la época de la transparencia, en la era de la transparencia, pero de transparencia nada, porque se reservan un montón de información que podría ser muy útil para hacer un balance real, certero, de qué se está viviendo en torno a las finanzas. No, tienes toda razón. Yo creo que si analizamos la deuda, si tuviéramos más información para analizar la deuda de corto plazo, encontraríamos cosas verdaderamente lamentables, ¿no? Porque donde puede haber más tranzas y más corrupción y más ocultamiento de recursos es en la deuda a corto plazo, ¿no? En la deuda que no tiene que pasar por congresos, en la deuda que no tiene que ser reportada a Hacienda, aunque ahorita ya tiene. En esa deuda más, por ejemplo, la de proveedores es más de cuate, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí podríamos encontrar un verdadero cochinero en algunos casos, en grandes casos, ¿no? En algunos casos seguramente habrá algo decente y transparente, pero yo creo que ahí podríamos encontrar una fuente enorme de corrupción. Y es un enorme trabajo por hacer. Los estados desafortunadamente no quieren dar información, los gobernadores, más que los gobernadores, los gobiernos a nivel estatal, pues están muy renuentes a dar información sobre pues eso. Los gobiernos a nivel estatal, estamos hablando también de los congresos locales, pero cuando los congresos locales tienen un jefe que se llama gobernador, pues entonces hacen lo que el gobernador quiere, ¿no? Y aprueban cosas sin ningún sentido porque pues en realidad están en función de lo que dice su gobernador, en lugar de actuar como representantes del pueblo que en teoría parece fueron electos, ¿no? Ajá, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya puesto énfasis en esto, en la deuda que se tiene de proveedores, es un buen síntoma, una buena señal, Valeria. Es una muy buena señal, porque imagínate que antes de esto no sabíamos nada.
Entonces teníamos una idea así de sí, pues sabemos que la deuda de Coahuila y la de Veracruz, pues no es la deuda verdadera, ¿no? Hay más deuda con proveedores, pero lo sabíamos porque los proveedores levantaban la mano y porque los proveedores decían, oye, a mí este me debe, este otro me debe, pero no teníamos información más clara. Entonces, yo creo que es un buen inicio, la verdad es que en ese sentido, si queremos ver el vaso medio lleno, es un buen inicio, falta mucho por hacer, pero es un pequeño pasito en aras de la transparencia que tenemos que seguir peleando. Ahora bien, en el caso de Coahuila, por ejemplo, se informa que la deuda a proveedores es de 4,500 millones de pesos. Ahora, esto es, y es, bueno, de acuerdo con la información que se da a conocer, es el segundo estado mayor endeudado después de la Ciudad de México, con una diferencia muy grande de 22,841 millones. Sin embargo, los gobiernos dicen es que es deuda manejable, es que no hay ningún problema, pero mi pregunta es la siguiente, Valeria. ¿Se justifica que los diputados locales se laven las manos diciendo es que esa solicitud de pasivo no pasó por el Congreso porque la ley determina que únicamente en determinados montos puede pasar por el Congreso, pero si es menor a ese monto se puede hacer directamente sin pasar por el Congreso? ¿Se justifica eso, Valeria? Pues mira, es una forma de lavarse las manos, ¿no? A mí me parece que se justifica en términos legales y si ellos necesitan encontrar una justificación, pero me parece que no es lo correcto, ¿no? Ellos tienen que velar por el manejo adecuado de las finanzas públicas de su Estado y claramente no lo están haciendo. Y con el tema que mencionabas hace un momentito, ¿cómo saber, si el gobierno te dice, no, hombre, no hay problema, es manejable? Pues, ¿qué tanto es manejable, no? ¿Qué tanto es manejable? Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con esas deudas, porque siendo la segunda, como mencionabas, pues está en relación a sus ingresos totales, ¿no? Entonces, cuando los sistemas de alerta que está dando Hacienda, los hace en función del ingreso del Estado. Entonces, cuando ya hay una alerta, quiere decir que no es manejable, ¿no? O sea, porque lo pone en función de todos los ingresos que tienes para ver qué tanto lo puedes pagar. Entonces, cuando se dice, no, hombre, no hay bronca, es manejable, pues si estás en el sistema de alertas, no es tan manejable, ¿no? Entonces, me parece que están jugando con fuego. Los diputados tendrían que asumir una responsabilidad mucho más clara, los congresistas locales. Desafortunadamente creo que ahí hay poco chance, ¿no? La verdad es que tengo muy poca esperanza en que asuman su responsabilidad porque tienes todo el conflicto de interés del mundo ahí metido. ¿Deberían de hacerlo? Sí, deberían de hacerlo. No creo que lo hagan. Ajá. Ahora, ¿qué figura, qué relevancia tiene la figura del auditor superior del Estado? De tal suerte que realmente pudiera hacer eso, ¿no? Un auditor que esté checando las decisiones en materia financiera y que entonces pusiera freno. Y lo pregunto, Valeria, con toda la intención, porque acá en Coahuila, por ejemplo, tenemos un auditor que ya va para los más de 12 años al frente de la Auditoría Superior del Estado y que ha sido muy cuestionado porque finalmente es bajo su escrutinio que se han adquirido estos niveles de deuda tan grandes que tenemos en Coahuila. Mira, esa es fundamentalmente la chamba del auditor, ¿no? O sea, el auditor es quien tendría que estar levantando la mano. El auditor no puede frenar la contratación de deuda, pero lo que tendría que estar haciendo es, en tiempo, no necesariamente tiempo real, pero en la mayor certidumbre de tiempo posible, oportunidad de tiempo, decir qué está pasando con la deuda. Y si no lo está haciendo, pues no está haciendo su trabajo. Así hay que ponerlo tan claro, ¿no? Y también es de llamar la atención el hecho de que mientras que Ciudad de México y Coahuila puntean como los estados más endeudados a proveedores, con las cantidades que ya decíamos, 22,800 y 4,500 millones respectivamente. Bueno, pues ya decíamos que Puebla tiene cero deuda, pero otros estados donde se caracterizan por tener desarrollo, por tener progreso, por tener inversión, como Querétaro, por ejemplo, y Aguascalientes, pues en Querétaro la deuda es de apenas 9.7 millones de pesos y en Aguascalientes de apenas 40 millones, o sea, diametralmente opuesto a la Ciudad de México y al estado de Coahuila. ¿Hay criterios, claro, Valeria, hay criterios que marquen los límites de endeudamiento de una entidad o queda ahora sí que a libre albedrío de el Ejecutivo y el Legislativo? Hay criterios, pero esos criterios son recientes, están en la Ley de Disciplina Financiera, donde también te habla no solo te habla del monto de endeudamiento, sino del monto de deuda que puedes tener para financiar gasto corriente, que ese es típico que sucede en los últimos años de las administraciones, ¿no? Se endeudan
con deuda de corto plazo, mucho gasto corriente, lo cual deja endeudado al Estado para la siguiente administración. Eso se trata de corregir con la ley de disciplina financiera. Me gustaría contar un poco lo que dices de Puebla. Puede ser que Puebla tenga cero deuda con proveedores, pero Puebla tiene un problema de transparencia importante en su deuda, porque la deuda de Puebla la mandaron a fideicomisos que son de mucho más difícil escrutinio. Entonces se volvieron fideicomisos privados donde se comprometen los recursos públicos para pagar esta deuda. Entonces, no diría yo que Puebla es un ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor ves ahí un 0%, pero no, nada más hay que tener cuidado con la anotación. A lo mejor se refiere a deuda a proveedores, porque en otros temas Puebla tiene un problema muy serio de transparencia en cuanto a su deuda, ¿no? Sí creo que ahí están haciendo las cosas bien, pero que todavía hay muchísimo trabajo por hacer, y el trabajo por hacer empieza con información, porque en la medida en la que tengamos más información podremos exigir y podremos preguntar qué está pasando. Imagínate, antes no sabíamos ni que esto existía. O sea, sabemos que existía, pero no tenemos idea de los montos. Estamos charlando con Valeria Moy, directora de México. ¿Cómo vamos? Valeria, también otro punto que llama la atención es cómo se ha incrementado de manera exponencial, y me atrevo a decirlo exponencial, la deuda de los estados con los proveedores de 2000 a 2017, sobre todo en las administraciones panistas, porque en el año 2000 el monto total de la deuda de los estados a proveedores era de 17,400 millones de pesos, de todos los estados de la República, y en 2017 asciende a 226,400 millones, pero en lo que fue únicamente las administraciones panistas subió de 17,4 mil millones a 108,6 millones en el año 2011, y en lo que va de nada más de la administración de la administración de Enrique Peña Nieto, pues casi se ha duplicado esa deuda de los estados con los proveedores. La verdad es que es increíble lo que ha estado pasando con la deuda, ¿no? Cuando mencionas el incremento en la deuda de proveedores en las administraciones panistas, pues también tenemos los últimos años de la administración de Felipe Calderón, entre el 2008 y el 2009, el incremento en la deuda pública federal fue gigante, ¿no? Él en ese momento tenía una justificación que era, estábamos entrando en una recesión importante y había que aplicar una política fiscal expansiva, un poco copiando lo que hizo en Estados Unidos. Pero la de proveedores, pues no lo sabíamos, ¿no? Y en el momento que se abre la puerta a poderse endeudar con proveedores que no necesariamente pasan por Congreso, pues se vuelve la caja de Pandora. Y apenas estamos abriendo la caja de Pandora. Y desde luego, o sea, no es un tema de las administraciones priistas, yo creo que ni de las panistas. O sea, el problema de la deuda no tiene un color, ¿no? No tiene un partido. Mientras no estén los incentivos alineados para que rindan cuentas y no se den malos usos, pues van a seguir haciendo lo que quieran hacer. Entonces, en ese sentido, regreso al punto inicial, que es una buena idea, es un buen inicio que se empiece a dar esta información. Muy bien, Valeria Moy, directora de México. ¿Cómo vamos? Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.